¿Qué tal amigos? Bienvenidos a el canal Teclazo Uruguayo o Canal TU. Muchas veces hemos escuchado la frase y la hemos repetido muy convencidos: la justicia tarda pero llega. Lamentablemente hemos advertido, sin embargo, que hay ocasiones en que eso no es tan así, que esa premisa no se cumple de esa manera, que la justicia a veces por temas de dinero, otras de poder u otras coyunturas, toma por caminos por los cuales no debería de tomar. Ese es el caso del crimen de la ternera. Al hablar de la ternera, no nos estamos refiriendo a un vacuno joven, sino a una estancia de unas 16.000 hectáreas que lleva ese nombre. La estancia de La Ternera está ubicada en la octava sección del departamento de 33, a 15 kilómetros de Santa Clara del Olimar. En ella, en el año de 1929, ocurrió un homicidio que hasta el día de hoy ha dejado una mancha en el sistema judicial uruguayo. Se trata del homicidio de la esposa de don José Saravia, dueño de la estancia y hermano de el caudillo blanco Aparicio Saravia. Este fue, de acuerdo a historiadores, el caso policial más trascendente de la primera mitad del siglo XX, tanto por los personajes implicados, la trama del hecho y las consecuencias que él mismo trajo en la legislación del país. Nos referimos, como ya dijimos, a el crimen de la ternera. Como ya dijimos, José Saravia era hermano de Aparicio Saravia. Caudillo de la zona, respetado y también temido, su persona era vista como alguien sumamente severo, además de violento. Nadie le conoció, a lo largo de su vida, ninguna actitud generosa, ni con propios ni con ajenos. A diferencia de lo que se podía pensar por tratarse de un Saravia, don José Saravia no era blanco, era colorado, partido al que se unió con tan solo 17 años de edad. Él heredó la estancia La Ternera de su padre. Solía vérsele casi siempre vestido con traje oscuro y botas de campo. Usaba un sombrero, también oscuro. Acompañado el atuendo, una golilla colorada atada a su cuello. Completaban su imagen el grueso bigote característico de los poderosos de aquella época. Estaba casado con Jacinta Correa, con la que no tuvo hijos y de la que vivía distanciado la mayor parte del tiempo. Mientras ella residía en Montevideo, él permanecía en la estancia. Trascendía que el matrimonio no se había llevado nada bien desde no menos de 20 años a la fecha del crimen. Sin embargo, Jacinta Correa jamás llegó a presentar un reclamo de divorcio. Aunque su esposa conocía que don José Saravia tenía una amante, una mujer de nombre Rosa Sarli, a la que él había beneficiado enormemente, cediéndole una gran extensión de terreno y numerosos animales, esto no le causaba o no le creaba a ella la justificación como para privarse de la buena vida que tenía por estar casada con él. La casa en la que Jacinta vivía en Montevideo era una hermosa quinta ubicada en las proximidades de lo que hoy son las calles Larrañaga y Montecaseros. Don José viajaba una vez al mes a Montevideo para poner al día las cuentas, hacer el pago de todos los gastos de la casa. Ambos obtenían de esta manera lo que cada uno de ellos deseaba. Jacinta, la comodidad que da el dinero. Don José, la libertad que da la distancia. Don José no enfocaba solamente sus intereses amorosos en Rosa Sarli, su amante, sino que se le conocía como un gran mujeriego, teniendo desperdigados por todo el departamento de 33
varios hijos naturales. Era la mañana del 28 de abril de 1929, cuando los hermanos Octalivio y Orsilio Silvera llegaron a caballo al casco de la estancia La Ternera. Todos los hombres del lugar se encontraban ausentes. Todos, incluido el propietario don José Saravia, se encontraban a 3 kilómetros del lugar, ocupados en la yerra de animales del establecimiento. Entre ellos se encontraban sus sobrinos, los hijos de su hermano Basilicio. Los hermanos Silvera fueron recibidos por Martina Silva, empleada doméstica de la estancia. Dijeron que llevaban una carta con órdenes de ser entregada en mano propia al patrón, o sea, a don José Saravia, o en su defecto a su esposa, Jacinta Correa. Martina Silva permitió entonces el paso a Octalivio, quien, tras descender de su caballo, ingresó a la casa y se dirigió hacia la sala, donde se encontraba la dueña de casa. Se abalanzó sobre ella y, sujetándola del cuello, la sacó de la casa llevándola hasta un galpón, donde entre los dos hermanos la estrangularon hasta quitarle la vida. Eugenia Saravia, de 22 años y sobrina del matrimonio, vio cuando Jacinta Correa era llevada al galpón. Al asomarme al patio, vi algo que me paralizó de miedo. Un hombre extraño sacaba a la tía del comedor, arrastrándola casi y llevándola tomada de los brazos. Creo que iría desmayada, porque cuando el hombre me vio, me hizo un gesto con un brazo, mirándome fijamente y pasándose un dedo por el cuello, como diciendo que me iba a degollar. Al dejar con esa mano a mi tía, vi que el brazo de ella caía como muerto, igual que la cabeza, como si estuviera sin sentido. Yo entré corriendo y gritando, cerrando las puertas del comedor y las del dormitorio del tío, donde estaban las otras mujeres. Y nos pusimos a gritar, con la desesperación que puede figurarse. Así permanecieron largas horas encerradas y aterradas, sin animarse a salir, esperando que los hombres regresaran a la casa. Aproximadamente a las 9:30, don José Saravia llegó en su caballo acompañado de varios hombres, entre ellos Antonio Silvera, encargado de postas, y el capataz Trifón Díaz. Hallaron a Jacinta Correa tendida en el piso, ya sin signos de vida, con sus anteojos ensangrentados y con señales de estrangulación en el cuello. Se dice que don José Saravia reaccionó muy fríamente y sin sorpresa al encuentro con el cadáver de su mujer. La estuvo observando durante unos largos minutos, le tocó la frente y el cuello para comprobar de que estaba muerta y se retiró a encerrarse en su dormitorio. Pasó largo rato antes de que pidiera a uno de sus asistentes que la entrara a la casa, que la depositara en uno de los cuartos y que fuesen hasta el pueblo a avisar en la comisaría lo que había sucedido, mas, sin embargo, sin anotar que había sido un homicidio. Don José Saravia nunca más volvió a tener contacto con el cuerpo de su mujer. No estuvo en el velatorio ni asistió al sepelio. Al otro día, la policía detuvo a varios sospechosos que por sus antecedentes podían tener alguna implicancia con el caso, mas, sin embargo, todos pudieron demostrar que no tenían nada que ver en absoluto. Unos 3 días más tarde, las investigaciones se centraron en Martina Silva, la empleada doméstica, que había visto a los asesinos e incluso había interactuado con ellos, permitiéndoles ingresar a la casa. Durante los interrogatorios, Martina se contradijo varias veces, provocando así la insistencia de los investigadores, que advertían que ocultaba información. Finalmente, y tras una gran presión ejercida por la policía, la noche del 6 de mayo, Martina dio su declaración definitiva. Afirmó que quienes habían asesinado a doña Jacinta
eran Orsilio y Octalivio Silvera, sobrinos de Antonio Silvera, mano derecha de don José. Martina informó además algo que encarriló las investigaciones, enfocándolas en José Saravia. Poco tiempo antes, este le había prometido 2.000 pesos y 50 ovejas si envenenaba a su esposa con unos polvos que él le proporcionaría. Saravia le advirtió que bastaría una pequeña cantidad de dichos polvos para dar muerte a su esposa, ya que eran muy bravos, al decir de Martina. Me dijo que, si quería, probara con un perro lobuno que había en la estancia. Pero me dio lástima. La empleada fue indecisa en cumplir la orden, excusándose de no cumplirla varias veces. Debido a ello, Saravia cambió su plan y le informó a Martina que debería dejar entrar a la casa a 2 hombres, que el sábado 27 se presentarían para matar a su esposa. Según Martina, Saravia le informó la razón por la que quería matar a su esposa. Me dijo que ya no podía más con la vida de ella, que estaba muy loca, y que le había dado por buscar apoderado, habiendo visto a un tal Rufino Cuadrado, para que gestionara la separación de bienes. Saravia, siempre según declaraciones de Martina, le dijo que él no estaba dispuesto a darle parte de su fortuna a ningún bandido. El homicidio, que estaba planificado en inicio para el día 27, no pudo ser realizado porque hubo gente en la estancia. Se postergó para el día 28, cuando todos los hombres estarían alejados del casco para abocarse a tareas de campo. Los hermanos Octalivio y Orsilio Silvera fueron detenidos inmediatamente. Ambos intentaron convencer a la policía de que nada tenían que ver con el caso, pero al hacérseles ver que la policía contaba con evidencias poderosas, ambos se derrumbaron. Orsilio aceptó entonces que había participado en el crimen, pero inculpó a su hermano Octalivio de haber sido él la mano ejecutora del asesinato. Declaró que todo había sido planeado y ordenado por don José Saravia y que su tío, Antonio Silvera, había sido quien les había encomendado la tarea. El sábado 27, pasadas las 4 de la tarde, Saravia los esperó, acompañado por Antonio Silvera, junto al arroyo La Ternera. Allí les informó que al otro día dejaría la casa sin hombres, quedando en ella solo las mujeres. Según ellos, la orden era no emplear armas, debiendo matarla por ahorcamiento. La paga sería de 4.000 pesos para Octalivio, que era el mayor de los hermanos, y 1.000 pesos para Orsilio. Esas cifras, en un contexto en que el peso uruguayo se encontraba a la par del dólar, en la economía de un peón de campo, era una verdadera fortuna. El domingo 28, los hermanos cumplieron la orden. Ingresaron a la casa por el patio, donde se encontraron con Martina, la que informó a Octalivio en qué lugar de la casa se encontraba la señora. Octalivio fue el que dominó a doña Jacinta, arrastrándola hasta el galpón. Según Orsilio, fue su hermano quien comenzó a estrangularla con las manos, pero al dificultársele la faena, él comenzó a colaborar. Terminaron de matarla empleando una bufanda con la que envolvieron su cuello para luego tirar cada uno de un extremo. Cuando finalmente lograron su cometido, sacaron del galpón el cuerpo inerte de la mujer, dejándola tendida en el suelo. Luego partieron a caballo a refugiarse en el monte del arroyo La Ternera. Estas declaraciones fueron suficientes para que el juez sumariante dispusiera la detención preventiva de Saravia. La orden fue encomendada al comisario La Rosa,
quien debió recurrir a estratagemas para llevar a Saravia ante el juez, ya que el caudillo era un hombre de poder que se pensaba por encima de la autoridad. Le dijo que era necesaria su declaración para deslindar cualquier responsabilidad de su parte en el hecho. Saravia, que como dijimos, se sentía todopoderoso e intocable, aceptó y acompañó a la Rosa sin mayor problema. Estaba confiado en que su coartada de haber estado con todos los hombres de la estancia lejos de la casa era inobjetable. Sin embargo, su confianza se fue desdibujando a medida que se le fueron presentando las acusaciones en su contra, lo que provocó su reacción de enojo, debiendo ser controlado en varias oportunidades. Esto es una infamia. Puede ser un complot de la China y del capataz para hundirme. Son unos bellacos. Después de todo lo que me deben, ya me las pagarán, que la voy a querer hacer matar. Hacía más de 40 años que éramos casados, y nunca tuvimos mayores desacuerdos. Martina es una china sinvergüenza, y los hermanos Silvera unos brutos, a quienes alguno obligó a decir lo que dijeron. A mi edad, ¿me va a dar por asesinar a la pobre Jacinta? En paralelo a la toma de declaraciones a Saravia, se tomó la decisión de detener a Antonio Silvera, quien, al ser llevado frente a las autoridades, de la misma manera que Saravia se indignó, diciendo que eso se trataba de un atropello. Ya frente al juez sumariante, negó absolutamente ser parte de los hechos. Se tomó la decisión entonces de enfrentar a los sospechosos. Los dos primeros fueron el propio don José Saravia y Martina. De acuerdo a lo publicado en el Diario de la Noche, el encuentro entre ambos fue muy fuerte. Dice el vespertino que Saravia, al verla, le echó una mirada inquisitorial que la mujer sostuvo sin inmutarse. Ya no estaba ante el señor feudal, dueño de vidas y haciendas. Ahora se trataba de otro procesado como ella y estaba amparada por la justicia. Martina, invitada a hablar, narró los hechos como en sus primeras declaraciones y concluyó diciendo a la vez que se dirigía a Saravia: Diga la verdad, que usted la mandó matar. ¿A qué vamos a estar pagando todos por un delito que no hemos cometido? Mentira, china sabandija. Eso no ha de salir de tu cabeza. Sos una china asesina que ha sobrado en combinación con los criminales. No era asesina cuando usted me pretendía. No faltaba más. Voy a precisar de vos, china sinvergüenza. La justicia llegó a la determinación de que tanto don José Saravia como Antonio Silvera, los hermanos Silvera y Martina Silva debían ser enjuiciados. A pesar de que se presentaron numerosos pedidos de excarcelación para Saravia, todos ellos fueron denegados. Saravia debía permanecer encarcelado mientras se realizaban las diligencias del caso y se sustanciaba el proceso. Corrió la voz de que los partidarios de Saravia planeaban realizar un asalto a la cárcel para liberarlo, camuflando el hecho con un acto vinculado a la Revolución brasileña. Ante esto, el ministro superior de Feria decidió, el 10 de enero de 1930, ordenar el traslado inmediato de todos los acusados a Montevideo. La defensa de Saravia hizo que éste no pisara la cárcel en Montevideo, haciéndolo trasladar al hospital militar y posteriormente al Hospital Piñeiro del Campo. El juicio tuvo lugar 6 años después, entre el 9 y el 15 de diciembre de 1935. El Diario de la Noche describía de la siguiente manera a los acusados en el momento del inicio del juicio. Los hermanos Octalivio y Orsilio Silvera, sentados en bancos contiguos, parecían dos corderos camino al matadero. A su lado, la empleada y cómplice Martina Silva iba vestida de acuerdo con la moda,
con traje azul, sombrero negro y unas gafas cubriendo sus ojos. Por delante de ellos se sentaba otro de los procesados, el encargado de postas Antonio Silvera, señalado como mediador del arreglo entre el caudillo y sus sobrinos, Octalivio y Orsilio. Llevaba el brazo derecho en cabestrillo, atado con un pañuelo negro. Pero el foco de atención lo concentraba don José Saravia, el poderoso hacendado olimareño de 77 años, hermano de Aparicio y Gumersindo, aunque afiliado al Partido Colorado. De traje oscuro y pañuelo blanco asomando por el bolsillo delantero, prolijamente afeitado, con ojos escurridizos que se movían tras los anteojos e intentando dominar un acceso de tos, Saravia hizo entrada del brazo de su abogado defensor, el célebre doctor Raúl Yude. A diferencia de lo que conocemos hoy en día, en aquellos tiempos y de acuerdo al Código de Instrucción Criminal de 1878, en el juicio intervenía un jurado. Este tenía que ser integrado por personas, hombres, de entre 25 y 70 años de edad, que supieran leer y escribir y que probaran honorabilidad. El que los integrantes del jurado fuesen hombres no estaba escrito, mas, sin embargo, debido a que quien hacía el sorteo entre los ciudadanos de quienes iban a integrar el jurado era la Corte Electoral y las mujeres en ese entonces no tenían voto, no había forma de que una mujer integrase entonces el jurado. En primera instancia, el jurado estuvo integrado por 4 miembros, 4 hombres, como ya dijimos. Los primeros 3 días del juicio se dedicaron a leer el legajo, el cual reunía nada menos que 4.000 fojas. Se dice que puestas una encima de la otra, alcanzaban una altura que superaba el metro. El juicio estuvo a cargo del juez Pedro José Pirán. Actuó como fiscal el doctor Luis Enrique Piñeiro Chain. El fiscal puntualizó sus acusaciones en hechos muy precisos. 1. La entrevista que Saravia mantuvo con los asesinos el día anterior a los hechos. 2. La orden de efectuar la yerra de ganado el día del homicidio, retirando así a todos los varones a kilómetros del casco de la estancia, dejando en este solo a mujeres, lo que facilitaría la tarea de los hermanos Silvera. Y 3. La confesión por voluntad propia de Martina Silva acerca del pedido de Saravia de envenenar a su esposa. El abogado defensor presentó 3 testigos, los señores Cuadrado, Frascola y Doroteo Pérez, todos ellos comerciantes de Pueblo Olimar, quienes aseguraron haber visto pasar a caballo a Orsilio Silvera, el menor de los hermanos, la tarde del sábado en que supuestamente se habría celebrado la entrevista. Sin embargo, cayeron en un grueso error cuando el juez preguntó primero a Cuadrado y después a Frascola si había alguna otra persona presente en sus comercios cuando vieron pasar a Orsilio a caballo. Ambos nombraron a la misma persona, Doroteo Pérez. El fiscal Piñeiro Chain advirtió de inmediato el error y señaló: este hombre parece tener la virtud de la ubicuidad. Estar en 2 comercios distintos al mismo tiempo para ver pasar a la misma persona. Reclamó entonces que esa prueba de la defensa no podía ser tenida en cuenta porque estaba preparada y se trataba de 3 testigos estrechamente vinculados a Saravia. Yude, el abogado defensor, con respecto a la supuesta decisión de que los hombres fuesen alejados de la estancia para poder dejar el campo libre a los asesinos, dijo que eso era imposible porque no podría dar el tiempo, debido a que se acusaba que la reunión
para ajustar los detalles habría sido el día 27 en la tarde. Insistía que eso no daba el tiempo para que los hombres el día 28 estuviesen entonces alejándose para dedicarse a tareas de yerra. Pero el fiscal advirtió que fue el propio Saravia el que dijo que los hombres habían sido avisados el día 27 de las tareas que deberían cumplir el día 28. El fiscal Piñeiro Chain se refirió a las declaraciones de los hermanos Silvera y Martina de la siguiente manera. ¿Qué interés, si no fuera otro que la verdad, tendrían los dos hermanos de acusar al poderoso caudillo e involucrar a su tío en el horrendo crimen? Nada tienen para ganar y sí, en cambio, mucho para perder. ¿Qué interés tendría Martina Silva, empleada doméstica y esposa del capataz de la estancia, en acusar a su patrón de querer envenenar a su esposa? La acusación era muy sólida y estaba poniendo realmente en jaque a Saravia y a su abogado defensor, el doctor Jude. Ante ella, el defensor, doctor Raúl Jude, no tuvo otros recursos que hacer uso de sus artes expresivas, en la que se dice era experto, así como intentar defenestrar la moralidad de Martina y señalar la probidad y supuesta generosidad de Saravia para con la comunidad. Reclamaba saber si en Uruguay quien juzgaba era la justicia o la multitud, y si los gritos de los energúmenos podían imponerse a un análisis razonado de los hechos. Alegaba que las pruebas contra su cliente no estaban basadas en pruebas fehacientes, sino que éstas carecían de los atributos con los que la ley define a las presunciones, las que tienen que ser inequívocas, dar un resultado preciso, directas, claras y concordantes. El domingo 15 de octubre a las 10:45 de la mañana, ya culminadas las exposiciones de Fiscalía y Defensa, los miembros del jurado se retiraron a deliberar. No regresaron hasta las 2 de la tarde. Su veredicto unánime declaraba culpables a los hermanos Octalivio y Orsilio Silvera, así como también a Martina Silva. Por el contrario, José Saravia y su mano derecha, Antonio Silvera, fueron absueltos. El fiscal presentó recurso para evitar la excarcelación de don José Saravia y poder lograr su condena. El nuevo juicio se realizó 2 años después, con 3 magistrados, entre el 2 y el 7 de agosto de 1937. El nuevo jurado estuvo constituido por 8 personas, nuevamente todos hombres. Este deliberó durante casi 2 horas, expidiéndose con el mismo veredicto absolutorio. En el mismo se expresó que, si bien existían serias presunciones de que José Saravia fue el instigador de la muerte de su esposa y que Antonio Silvera obró como mediador con los hermanos Silvera, dichas presunciones no constituían, a juicio del jurado, prueba acabada de la intervención que se les imputaba. Los 3 ministros del tribunal dejaron constancia de su discordancia con el fallo del jurado, debido a que entendían que la culpabilidad de don José Saravia y de Antonio Silvera estaba completamente probada. Mas, sin embargo, el fallo del jurado era decisivo. Don José Saravia, entonces, debió ser excarcelado y, ya en libertad, a los 87 años, se casó con su amante, Rosa Sarli. El ingenio uruguayo, refiriéndose a los altos honorarios del doctor Jude, defensor de don José Saravia, lo bautizaron como el hombre con más apetito del Uruguay, debido a que se comió media ternera. A pesar de que no existen pruebas irrefutables que lo comprueben, se entiende que el jurado, tanto el primero como el segundo, sucumbió
a incentivos económicos o a extorsiones por parte de la defensa de Sarabia para dar el veredicto que dieron. Este caso y su oscura resolución motivaron la Ley 9775, que fue sancionada en el mes de enero de 1938, la que en su primer artículo declara abolido el juicio por jurados en las causas criminales. Como dijimos al principio, la justicia no siempre llega. Lamentablemente, en este caso, tomó por caminos que no eran los debidos. ¿Qué les pareció el video? ¿Les ha gustado? Si es así, por favor, déjenme su like y, sobre todo, suscríbanse al canal. Eso nos va a ayudar muchísimo para que podamos seguir subiendo contenido como este. Gracias por haberme acompañado. Hasta la próxima.